Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenido, hermano y hermana, amigos que nos escuchan y que están viendo esta transmisión. Sean bienvenidos a este canal, a este mensaje. Estamos transmitiendo desde Iglesia Cristiana Jesucristo en la ciudad de Guatemala. Así que si tú estás escuchando esto desde Guatemala o de algún otro país en el extranjero, sé bienvenido. Esta es tu casa y esperamos en el Señor que este mensaje toque tu vida, que haga un cambio en tu vida y que te ayude en tu caminar diario con el Señor. Amén. Queremos iniciar este servicio recordando a todos los que quieran seguir nuestros mensajes en los diferentes canales, en redes sociales, a que se suscriban a nuestros canales. Tenemos diferentes opciones y presencia en diferentes medios sociales a través de los cuales tú puedes ver este y muchos otros videos. Puedes suscribirte a ellos para que te notifiquen y así puedas estar al tanto de cada vez que lancemos un programa nuevo y un mensaje nuevo. El Señor está con nosotros y para mí es de veras un gran privilegio poder compartir este mensaje que no solo edifica mucho mi vida, pero es mi deseo que edifique a cada uno de los que están escuchando este programa. Dios nos ve en medio de nuestra aflicción y en medio de todas nuestras circunstancias. Todos en la vida pasamos por situaciones de angustia, por situaciones de abundancia. A veces estamos en montañas, a veces estamos en valles. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es el Dios tanto de las montañas como de los valles. La voz de Dios está en los cielos, pero en las profundidades del mar también. La palabra de Dios recorre toda la tierra y no hay rincón de la creación que no tenga la oportunidad de escuchar la voz de nuestro buen Dios. Los ojos de Dios también recorren toda la tierra. Así dice su palabra, que los ojos de Dios están listos para ir y socorrer a aquel que es de corazón perfecto delante de Él.
Los ojos del Señor son sus 7 espíritus, así lo dice en el libro de Apocalipsis. Y estos están atentos a todas las personas de la tierra, buscando a aquellos que hacen justicia, buscando a aquellos que se arrepienten también, y también buscando para castigar al que hace la maldad. Tenemos un Dios que está en todo lugar, en toda circunstancia. Yo recuerdo que de niño en la iglesia cantábamos una alabanza en los servicios que decía: "Estás, Señor, en todo lugar", decía. "Estás en el desierto estéril, ahí estás, Señor. Señor, tú estás en el lugar más alto, ahí tú estás. En el lugar más bajo, ahí te encontraremos. Estás en todo lugar y estás en todo lugar". Y esta es la convicción que tenemos, que nuestro Dios está con nosotros, acompañándonos en toda circunstancia, en los momentos más difíciles y en los momentos más gloriosos también. Cristo vino a esta tierra para ser ejemplo a toda la creación, en especial a nosotros. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y Cristo fue alguien que experimentó grandes dolores y aflicciones. También experimentó gran gozo al ver la gloria del Padre manifestarse en la tierra a través de él. Pero una de las cosas por las que se le conoce al Señor, y uno de los títulos incluso de Cristo, es el varón de dolores. Varón de dolores. El Señor Jesús tuvo a bien llevar toda la aflicción de la humanidad, toda la aflicción, para ser un ejemplo a nosotros quienes solo llevamos un poquito de aflicción. Aquellos todos nosotros que llevamos una pequeña sombra, quizás ni siquiera sombra, del dolor que Cristo experimentó. A veces creo que se predica erróneamente y se enseña erróneamente de que Cristo llevó dolor para que nosotros no experimentemos ningún dolor. Eso es equivocado, eso no está en la Biblia, esa no es la interpretación de por qué Cristo ha sufrido. Cristo sufrió para que nosotros no tuviésemos que sufrir la condenación eterna del infierno. El sufrimiento de Cristo nosotros lo podemos aceptar para que nosotros no llevemos la condenación y el sufrimiento del infierno, el cual merecemos si no fuera por Cristo. Entonces, dejemos eso muy claro, porque en lo demás, Cristo ha sido ejemplo para nosotros en muchas cosas. Y una de ellas es la aflicción. Una de ellas es la aflicción. Yo quiero que consideremos las aflicciones por las cuales hemos pasado antes. Ninguno de nosotros somos extraños al concepto de la aflicción, de la angustia, de la tribulación, de los problemas. Ninguno de nosotros. Es más, es parte de la vida. Cuando nacemos en un momento de dolor, hay un dolor de parto ahí, es un momento doloroso, pero que pronto se torna en mucho gozo. Y quizás ese inicio de vida en esta tierra marca el estilo de vida que creo que todos experimentamos. Momentos de angustia, de dolor, de tristeza, pero que cambian después en gozo, en abundancia. Y yo quiero que notemos algo muy importante en la vida de Cristo, y es cómo Él fue afligido, cómo Él padeció aflicción, pero el Padre estuvo ahí con Él. El Padre estuvo ahí con Él. Quizás el único momento que al parecer el Padre no estuvo presente fue el momento en cuando Cristo recibió todo el pecado de la humanidad. Por las palabras que dice Cristo en la cruz, estando a Él colgado con todo el peso del pecado en sí,
Él clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces pareciera ser que es el único momento en que el Padre ya no pudo estar con Cristo por la presencia de tan grande pecado. Sin embargo, ninguno de nosotros, ningún ser, tiene la responsabilidad de llevar todo el pecado del mundo excepto Cristo. Así que, si no estamos llevando el pecado de todo el mundo, no veo yo por qué el Padre se vaya a alejar de nosotros si es que nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, procurando la voluntad de Dios, y si tenemos un amor en nuestro corazón hacia Dios. Quiero que para que podamos entender esto un poquito mejor y tengamos más perspectiva, vayamos al Salmo capítulo 22. Vamos a leer una porción del Salmo capítulo 22 y quiero que por favor pongamos atención a lo que se nos describe como un momento muy angustiante y de mucha aflicción, pero cómo Dios está presente en ese momento, porque Dios lo va a transformar para bien. Dice en el Salmo capítulo 22 y verso 10. Si lo tienes ahí en tu Biblia, lo puedes leer. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Amén. Amén. Esta es la porción que quiero que veamos para que comprendamos que Dios está con nosotros en medio de la aflicción y que sepamos cómo actuar y cómo responder en medio de la aflicción. La aflicción es algo que todos hemos experimentado ya y que vamos a seguir experimentando. Debemos nosotros ser entrenados y entendidos en cómo manejar la aflicción que viene a nuestra vida, las angustias, los problemas, las tribulaciones, porque estas van y vienen. Y no podemos vivir en una situación en la que dejemos que los momentos difíciles nos traigan para abajo, nos hagan caer en depresión, nos hagan caer en tristeza, cuando realmente es algo que Dios ya tiene para nosotros y de lo cual Dios está pendiente y consciente. Y no solo eso, de lo cual Dios también nos libra y nos saca. Algunas veces podemos evitar la aflicción. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el sabio ve el peligro y se aparta, pero el necio pasa y lo recibe. Entonces, claro, podemos evitar aflicciones, podemos evitar angustias, pero algunas Dios mismo permite que pasemos para que las experimentemos.
Y ahí dirá, bueno, ¿qué tiene esto que ver con Cristo? Con lo que estábamos hablando al principio. Bueno, si tú no te diste cuenta, en este pasaje se está hablando de Cristo. Yo creo que la parte más evidente es cuando dice, horadaron mis pies y mis manos. Entonces, todos sabemos de que Cristo fue horadado en sus dos manos, le abrieron agujeros en sus manos para clavarlas y le abrieron agujeros en sus pies también para clavarlos a la cruz. Creo que no muchas personas han experimentado eso, pero este salmo nos habla acerca de la angustia y el sufrimiento que Cristo padeció, pero de cómo Dios estuvo con él y qué fue lo que él hizo en medio de esa angustia. Es un salmo escrito por el rey David, y el rey David en muchos aspectos de su vida se pudo identificar con Cristo porque fue un hombre que también pasó por varios padecimientos, también por muchas victorias y por muchas glorias, pero también experimentó padecimientos de los cuales se refleja un poco lo que sufrió Cristo. Pero bueno, la vida de Cristo es un ejemplo para nosotros. Y las angustias, así como vinieron para Cristo, vendrán para nosotros, claro, en una medida muchísimo menor, en una medida pues casi no se compara con la magnitud del sufrimiento de Cristo, pero que de cualquier forma vamos a experimentar. Y si queremos seguir a Cristo, si queremos ser discípulos de Cristo, parte de nuestro discipulado va a ser experimentar lo que Cristo experimentó. Todos queremos experimentar las glorias. Todos queremos experimentar las victorias. Decimos, sí, Cristo nos abrió camino al cielo y queremos experimentar ese camino al cielo. Pero también Cristo padeció por nosotros. Y dice la palabra del Señor que así como Él fue humillado, así el Padre lo ha exaltado. Entonces, no es posible, la mala noticia es, no es posible ser exaltado junto con Cristo si no se experimenta la humillación junto con Cristo. Esa es una mala noticia, pero aquí les viene la buena noticia. Aquí les viene la buena noticia. Y es de que aunque seamos humillados por seguir a Cristo, seremos exaltados por seguir a Cristo. No, pensaron, todos quieren ser exaltados sin ser humillados, pero si Cristo no experimentó eso, nosotros tampoco. Y Cristo lo hace ver muy claramente que el discípulo no es mayor que el maestro. En otras palabras, nosotros no vamos a obtener algo de una manera distinta a como Cristo la obtuvo. Nuestra experiencia es mínima comparado a la plenitud de la experiencia de Cristo, tanto en el sufrimiento como en la gloria. La gloria que ha recibido Cristo es única, es infinita, es una gloria eterna que no se puede medir. La gloria que nosotros recibiremos también será muy grande, una gloria inmensa, pero nunca será como la de Cristo. El lugar de Cristo es irreemplazable. Él es el unigénito Hijo de Dios, el heredero de todas las cosas. Y de lo que Él recibe, Él comparte generosamente con todos nosotros. Pero Él es el Hijo, Él es el heredero. Lo mismo es en las aflicciones. Las aflicciones de Cristo en la tierra fueron abundantes, inmensas. Él pasó por el infierno, la cruz, las torturas, las humillaciones, no solo los ataques del ser humano, los ataques del diablo, las tentaciones constantes del diablo. Dice la palabra que Cristo se fue a ayunar 40 días en el desierto. 40 días ayunando en el desierto. Yo he escuchado a gente que ha hecho ayunos de 40 días en nuestros tiempos, pero no, tienen todo tipo de asistencia médica para aguantar el ayuno. Cristo no tenía ninguna asistencia médica. Cristo estaba en el desierto, solo, con los calores del día, con los fríos de la noche. Dice uno de los evangelios que las bestias del infierno, las bestias del desierto, las fieras del desierto estaban acechándolo constantemente. Y no solo eso, para colmo, encima el diablo en persona llega en su momento más débil a atacarlo.
Yo quisiera, bueno, yo sé que hay gente que ha hecho ayunos de 40 días, que debe ser muy difícil, pero no creo que nadie haya tenido que enfrentar al diablo en persona después de los 40 días de ayuno. Pero vemos entonces estas angustias de Cristo que son extremas, las cuales nosotros no experimentaremos en esa magnitud, pero sí experimentaremos angustias similares, de mucho menor magnitud, pero similares. La Biblia nos anima a ayunar, por ejemplo. Está muy claro en el libro de los Hechos que los primeros creyentes constantemente ayunaban. Y estos ayunos que son insignificantes, es decir, ayunos de un día, 2 días, tal vez una semana, son un reflejo de cómo nosotros podemos afligir nuestro cuerpo para sentir un poco de lo que Cristo sintió en su ayuno, por ejemplo. Pero hay otras aflicciones que Cristo padeció, y eso es lo que vemos aquí en este salmo. Vemos enemigos que tenía el Señor, diferentes. Se nos dan una lista acá. Se nos habla en el verso 20 que Cristo estaba bajo el peligro de la espada, es decir, la muerte. Pero no solo la espada, espiritualmente hablando. Dice, el perro también acechaba su vida, nuevamente espiritualmente. Los perros los acechaban. También el león lo acechaba. Y hasta dice los cuernos de los búfalos. Esta palabra búfalo puede adquirir diferentes traducciones. Por eso es de que al principio, cuando leímos en el inicio, habla de los toros de Basán. Toro, búfalo, depende de la traducción que se le dé, pero a lo que se va es que es una criatura que con cuernos está atacando al Señor. Es decir, vienen ataques de diferentes partes, de diferentes naturalezas, de diferentes métodos y diferentes formas. Y nosotros los padecemos. Pero ¿saben qué es lo glorioso en medio de todos esos padecimientos? ¿Saben cuál es nuestro consuelo? Que Cristo ya lo padeció. Cristo ya lo sufrió. ¿Has sentido hambre alguna vez? Cristo sintió hambre. Lo más difícil es que cuando Cristo sintió hambre, el diablo lo estaba tentando. Al menos a nosotros no nos está tentando el diablo en persona. ¿Alguna vez has tenido una pérdida de un familiar, de alguien muy cercano, alguien muy querido? Alguien que destruyó, perder esa persona destruyó tus entrañas. Cristo también perdió. Cristo también perdió. ¿Alguna vez has pasado por burlas, por humillaciones? ¿Alguna vez te han calumniado? ¿Alguna vez han hablado mal de ti injustamente? ¿Alguna vez te han acusado injustamente? Quizás te han hasta encarcelado injustamente. Quizás tú estás en la cárcel o estuviste en la cárcel por algo que no hiciste. Cristo también experimentó eso. Cristo también lo padeció. Una vez conocí a un hombre incrédulo que no tenía temor de Dios. Y este hombre estuvo involucrado en la guerra civil de Guatemala. Una guerra muy cruel, muy sangrienta. Y este hombre contaba cómo él fue testigo. Él no lo sufrió, pero él vio personas que sufrieron en las palabras que él decía. Sufrieron torturas peores que las torturas de Cristo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, es posible que la manera en que torturaron a Cristo fue una de las peores torturas humanas que pueden haber. Pero creo que es posible que otras personas en la historia, otras personas en la humanidad, han experimentado torturas físicas aún mayores. Pero lo que Cristo experimentó al padecer esto, sin ninguna necesidad en absoluto de padecerlo, sino pudiendo estar en su palacio, en su trono, en el cielo, disfrutando de la alabanza de los ángeles, tal vez de un festín de comida. ¿Sabes cómo se siente eso?
Si tú alguna vez has ayunado, lo cual te lo recomiendo mucho, es una buena práctica. Si tú alguna vez has ayunado, una de las cosas que más duele de ayunar, en especial si es por periodos prolongados, una de las cosas que más duele de ayunar es de que uno está padeciendo hambre sin estar obligado a padecer hambre. Es decir, a veces uno tiene hambre pues porque no tiene dinero o está en un lugar donde no hay comida, no sé las circunstancias, pero todos hemos aguantado hambre porque estamos en una circunstancia donde no hay comida o no tenemos para comida. Pero en un ayuno, quizás tú estás en tu casa y ahí hay una cocina llena de comida. Quizás tú estás en la calle y tienes el dinero para entrar a un restaurante. Pero estás aguantando hambre, estás sufriendo hambre porque lo escogiste. Quizás escogiste hacer un ayuno y ese día te iban a invitar a una gran carne asada. Quizás ese día tu mamá te habló para hacerte tu plato favorito, pero tú escogiste ese día ayunar. Así, y esto es una pequeña sombra de cómo se ha de haber sentido Cristo en su sufrimiento, sufriendo y padeciendo como la peor escoria de la humanidad, sufriendo todos los dolores posibles que el cuerpo puede sentir, a manos de personas que lo aborrecían. No solo el sufrimiento físico, sufrimiento verbal, abuso verbal. Por ser inocente, por hacer lo correcto. ¿Y saben qué? Él lo escogió. Nadie lo obligó, Él lo escogió. Él hubiera podido en ese momento, mientras lo estaban lapidando, latigueando y todo eso, en ese momento, Él hubiera podido escoger estar en su trono en el cielo, quizás estar en un gran festín con los ángeles, pues mientras nosotros ardíamos en el infierno. Pero Él escogió eso. Eso es un gran sufrimiento. Y bueno, después vienen las consecuencias espirituales. El sufrimiento de llevar el pecado sobre sus hombros. El sufrimiento de ser separado de sus padres. Uno de los dolores más grandes, uno de los dolores emocionales más grandes que un ser humano puede experimentar es la separación con un hijo, por ejemplo. La separación que experimenta un padre de su hijo por la muerte, etc. Creo que todos hemos podido ver la magnitud del dolor de una madre que pierde a su hijo. Y para cualquier relación, esposos, donde uno de ellos muere, el dolor de la viudez, por ejemplo, esos dolores son fuertes, muy fuertes, hasta difíciles de describir. Ahora imaginen el dolor de la separación del Padre con Cristo. Imaginen la magnitud del dolor. No existe manera de escribir ese padecimiento. No hay manera de escribir ese dolor. Es la unión perfecta del Padre con el Hijo. Una unión única que no tiene comparación. Y fueron separados porque voluntariamente Cristo decidió llevar el pecado del mundo. Imagínense ese sufrimiento. Imagínense la humillación de ser. Todos hemos sido humillados en algún momento, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? A veces nosotros somos humillados y hasta decimos, bueno, bien merecido lo tengo. Pero Cristo, siendo inocente, siendo no solo inocente, siendo el más alto y sublime de la creación, ¿qué necesidad tenía de ser humillado? Pero lo padeció, lo sufrió. Y así todos los sufrimientos que puedan existir, los ha pasado Cristo. Nosotros no los pasaremos todos. Nosotros no los experimentaremos todos. Pero sí experimentaremos algunos. Y para cuando experimentemos esos algunos sufrimientos, esas algunas angustias, algunas de esas situaciones difíciles en la vida, tenemos que saber que Dios está con nosotros.
Cuando uno sufre, uno puede tomar uno de dos caminos. Uno se acerca al Señor o uno se aleja del Señor. Y viene a causa de ese sufrimiento. Ese sufrimiento viene y nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer. Nos amargamos en contra de Dios y decimos: Señor, tú nos abandonaste, tú permitiste que esto pasara, tú fuiste el que dejaste esto llegar a mi vida. Tú, por causa tuya, tú eres poderoso, tú hubieras podido evitar esto, pero no lo hiciste. Tú hubieras podido hacer, pero no lo hiciste. Y nos amargamos y nos hundimos en un sufrimiento que es una enésima de la magnitud de lo que Cristo sufrió por ti y por mí. Es decir, esta es la ironía de alejarse de Dios en medio del sufrimiento. Esta es la ironía, que nos alejamos de Él porque nos amargamos y nos molestamos con Dios porque sufrimos una enésima, algo insignificante comparado con lo que Dios tuvo que sufrir y escogió sufrir para salvarte a ti y a mí. Qué irónico es eso. Nos alegramos y nos gozamos del sacrificio de Cristo. Sí, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por sufrir la cruz. Gracias porque padeciste. Gracias porque por la humillación que llevaste, yo ahora tengo entrada. Yo puedo ser justificado. Gracias, 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 Señor, por todo eso que sufriste y padeciste. Porque ahora, gracias a eso, valió la pena tu sacrificio. Porque ahora yo puedo entrar a la salvación. Ah, qué bonito. Qué bonito. Pero cuando nosotros sufrimos y nos afligimos y padecemos aflicción y angustia, ahí sí, Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿En qué quedamos? Yo para eso vine al Evangelio, para ya no sufrir. Para eso me entregué a ti, porque ya no. Creo que el trato era que tú sufrías por mí y yo ya no tengo que sufrir. Bueno, si ese es el evangelio que te predicaron y ese es el evangelio que tú has creído, la mala noticia es de que te engañaron. La buena noticia es de que hoy puedes encontrar al Cristo verdadero y encontrar el verdadero evangelio. Encontrar el verdadero evangelio. Dios puede cambiar tu vida. Y este va a ser un proceso doloroso pero glorioso. Este va a ser un proceso de aquellos que te van a dejar una huella, pero va a ser una buena huella, como las huellas de Cristo, cuando le abrieron sus manos y sus pies. Una huella que causó dolor, pero que es la gloria de Cristo delante de nosotros. Entonces, ese es el camino incorrecto. Pero cuando el sufrimiento nos hace acercarnos más a Dios, ahí es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros. Dios conoce nuestro sufrimiento, Él conoce nuestra angustia, Él conoce nuestras agonías. Él ha pasado por ahí, pero Él está todavía presente con nosotros. Cuando Él nos abraza, podemos tocar sus manos, sus agujeros, los que Él tuvo en la cruz. Y podemos tocar nuestras manos y ver que las nuestras no tienen. No nos han crucificado. Pero podemos tocar las manos de Él. Podemos sentir que Él está con nosotros. Tal vez no en nuestro corazón, pero lo sentimos en nuestro espíritu. Tal vez no en nuestro espíritu, pero sí en nuestro corazón. Dios ve nuestro dolor, nuestra angustia. Quizás estamos sufriendo por angustias y dolores pasados, cosas que ya terminaron, que ya acabaron. Y eso nos impide acercarnos a Dios. Quizás eso nos está alejando de Dios.
Quizás fueron dolores pasados. Decimos, es que tú no sabes lo que yo pasé. Pero creo que una vez estaba ministrando a un joven y le dije, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Y me dijo, es que usted no sabe, me dice, usted no sabe lo que ha pasado. Bueno, cuéntamelo, le dije yo. Pues he escuchado a mucha gente y he escuchado casos muy serios, le decía yo. Así que ten confianza, cuéntame. Es que usted no sabe. Mira, ¿cómo me costó? Es que usted no sabe. Esa es su palabra. Es que usted no sabe lo que yo pasé. Bueno, al final me lo empezó a contar. Y para sorpresa de él, cuando terminó de contarme, le dije, bueno, pues no está tan mal. ¿Qué? Me dijo, no está tan mal. No, yo he oído historias peores. He oído historias peores. He oído gente que ha pasado por más. No le creo. Bueno, pues sí. Y a veces así somos. Hemos pasado por cosas muy difíciles. Y creemos que nada supera eso. Pero basta con leer los evangelios. Podemos leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los que más habla acerca de los últimos momentos de Jesús. Y vemos lo que él padeció ahí. Pero vemos salmos como este. Miren, el pobre hombre tenía la espada de un lado, a los perros por ahí, el león por allá, los toros por detrás. O sea, era algo que no paraba. Esos ataques no se detenían. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cuando estamos en esos momentos de angustia, de dolor, de aflicción, hagamos lo que hizo Cristo, lo que dice aquí el rey David. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios. Dice en el versículo 11 del capítulo 22 de Salmos. Miren las palabras que usan. No te alejes de mí. No te alejes de mí. Porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Estas son palabras no solo de David, son palabras de Cristo al Padre. No te alejes de mí. Hermanos, cuando estamos pasando por angustias, al primero que tenemos que aferrarnos es a Cristo. Es al primero. ¿Y cómo nos aferramos a Cristo? De rodillas. De rodillas, orando. Clamando, en ayuno, leyendo la palabra, buscando consuelo, viendo en qué parte de la Biblia Dios me puede dar una palabra. Clamando al Señor. Si Cristo clamó al Padre, decía, Padre, no te alejes de mí. Si el rey David le decía eso al Señor, Señor, no te alejes de mí porque mira que estoy en angustia, no te alejes. Y otra cosa que menciona ahí, dice, no hay quien ayude. Muchas veces en nuestras angustias vamos a estar solos. Y vamos a tener que depender de una manera incalculable de Dios. Porque no hay nadie. No hay ninguna persona está para ayudarte. Va a estar solo Dios, solo Dios. Y aquí viene el Señor y Él describe cómo se sentía. Miren estas descripciones, mis huesos se descoyuntaron, como que lo hubieran despedazado. Sus enemigos lo rodeaban. Le quitaron sus ropas, lo humillaron. ¿Quién de nosotros ha pasado por eso? Y dice nuevamente en el verso 19, mas tú, Jehová, no te alejes, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Se vale pedirle a Dios que lo ayude y lo saque a uno eso? ¡Claro que sí! ¡Claro! Por supuesto que sí se puede. Podemos clamarle a Dios y de hecho a veces Dios eso es lo que está esperando, que clamemos a Él. ¿Saben por qué a veces Dios espera que uno se humille y clame a Él? Porque Dios quiere que aprendamos que es Dios el que nos saca de nuestros problemas, no somos nosotros.
Muchas veces nosotros no queremos clamar a Dios porque decimos, no, de esta yo salgo. Yo sé cómo resolver. No molesten a Dios, por favor, no. Dios está ocupado, Él no está para oír mis problemas. Yo salgo de esta. Eso es orgullo. Dios quiere que nosotros corramos a Él de primero. Corramos a Él. Saben, yo una vez, parte de mi testimonio es de que cuando yo era adolescente, yo conocí al Señor en mi niñez, pero en la adolescencia yo pasé por una pequeña etapa de ateísmo. Y en un punto de mi adolescencia yo dejé de creer en Dios. Ya no creía en Dios, dije, no, Dios no existe. La ciencia demuestra que Dios no existe, decía yo. Y lo curioso fue de que, como conocí a Dios desde mi niñez, desde niño me enseñaron que cuando uno tenía problemas, pues uno acudía a Dios en oración, pidiendo consejo, pidiendo ayuda, etc. Pero uno principalmente acudía a Dios en oración. Y eso hacía. Y pues una vez es como ya saco, crece en eso, ya ni cuenta se da y ni le da el crédito a Dios de lo que merece. Entonces, no me di cuenta de eso hasta que caí en este ateísmo, porque para mi sorpresa, siendo ateo, también tenía problemas. Y lo curioso era eso, de que cuando llegaban las angustias y los problemas, decía, ¿y ahora qué hago? Porque antes pues estaba acostumbrado a ir a clamarle a Dios, y Dios me sacaba. Ahí Dios, tarde o temprano, Dios me sacaba. Pero ahora, como dice el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién? ¿Ahora quién podrá ayudarme? Como ya no creía en Dios, ¿y ahora quién me va a ayudar? Y así fue como regresé al Señor. Entonces aprendí mi lección, regresé al Señor y pude ver la mano de Dios, cómo Él nos saca de todas esas cosas. Así que problema sea grande o pequeño, no importa la angustia, Dios es el que nos saca de todo, grande o pequeño. Nunca pensemos de que algo es muy pequeño para que Dios se moleste en sacarnos. Ni pensemos que algo es muy fácil para que nosotros salgamos de eso. Es Dios el que nos saca de ahí. Así que nosotros podemos decirle, clamar al Señor, apresúrate a sacarme de esto. Apresúrate a sacarme de aquí porque ya no aguanto. Si uno aguanta, Dios todavía lo va a estirar a uno un poquito y lo va a alargar un poco más, pero Dios va a responder. Y tenemos que hacerlo con fe, creyendo que Dios puede. Creyendo que Dios puede y que Dios quiere hacerlo. Primero a veces decimos, bueno, yo sé que Dios puede, yo he visto su poder manifestarse, yo sé que Dios me puede sacar de esto. Pero a veces tenemos dudas de si Dios quiere sacarnos de la angustia. A veces nos damos por vencidos y pensamos, no, Dios ya se aburrió de mí. Ya mucho le he fallado, Dios ya no va a hacer nada conmigo. No, Dios siempre quiere el bien para nosotros. Sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más altos que los nuestros. Sus pensamientos son de bien para nosotros constantemente. Son de bien. ¿Acaso no los padres aman a los hijos aun cuando los hijos responden mal? Imagínense, si nosotros como seres humanos que somos defectuosos, que somos malos por default, amamos a nuestros hijos aun cuando responden mal, imagínense nuestro Padre Celestial. ¿No nos amará a Él? Claro, Él nos corrige. Él es el que nos da vara cuando hacemos mal las cosas. Pero Dios quiere nuestro bien y Él quiere sacarnos de la angustia. Él está ahí con nosotros. Él está viendo nuestra situación y Él nos está riendo, Él nos está entreteniendo con esto. Lo que nos dice acá es de que Él no, en el verso 24, Él no menosprecia ni abomina la aflicción del afligido. Es decir, cuando estamos en nuestra aflicción, hermanos y queridos amigos, Dios no lo pasa por alto. Dios no se burla de nosotros. Dios no nos ve mal. Dios no se avergüenza. Dios no nos desprecia. A veces cuando nosotros vemos a alguien más afligido,
Peor si es alguien que no nos agrada, decimos, bueno, merecido se lo tenía. Eso le pasa por a veces. Tal vez así aprende. No, pero esa no es la actitud de Dios. Dios mira nuestra aflicción y Él no la desprecia. Él se preocupa. Él está al pendiente. Él ve cada una de nuestras lágrimas. Él las ve. Y sigue diciendo en el verso 24, ni de Él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Dios no se va a esconder de nosotros. Dios no va a jugar escondite. Dios va a mostrar su rostro y Dios va a escuchar. Dios va a tomar medidas. Veíamos en un mensaje anterior de que Dios incluso abre nuestros oídos en esos momentos y nos da instrucciones, nos muestra qué debemos hacer, en qué debemos obedecer para salir de eso. Así el Señor no va a ocultar su rostro de ti ni de mí cuando estemos en nuestra aflicción. Él ya padeció esa aflicción y porque la entiende y porque nos conoce, Él va a estar con nosotros. Él va a mostrarse y Él nos va a escuchar. Él nos va a escuchar. Y después de esto, en el resto del Salmo, el salmista empieza a alabar al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere. Cuando nos saca de nuestra aflicción, vamos a ser malagradecidos y decir, bueno, igual me iba a sacar, entonces ya, yo sigo mi camino. No, si hacemos eso nos va a ir mucho peor. Al salir de ahí tenemos que salir con alabanza. Cuando Dios nos saca de la aflicción, nos debemos a Él en alabanza. ¿Y cómo lo alabamos a Él? No solo es yendo a la iglesia a cantar, bueno, voy a ir a cantar coritos a la iglesia y con eso quedamos cabales. No, alabanza es vivir para Él. Alabanza es honrarlo a Él obedeciéndolo. Alabanza es cambiar nuestros caminos. Alabanza es hacer lo recto, lo justo. El Señor nos pide sacrificio de alabanza. La alabanza requiere un sacrificio. Sacrificar nuestra carne, sacrificar nuestras costumbres, nuestros malos hábitos. Sacrificar esas cosas para alabar al Señor. Esto es lo que el Señor nos dice. Él está con nosotros. Él mira nuestra aflicción. Él escucha nuestro clamor. Si clamamos a Él y podemos clamarle a Él, Él nos oye. Y cuando Él nos saca de la aflicción, adorémoslo. Démosle nuestro corazón, derramemos nuestro corazón a Él y démosle la gloria que Él merece. Amén. Ha sido una bendición poder compartir este mensaje. Quiero que cerremos en una oración y que el Señor esté con nosotros. Padre, gracias, gracias, gracias por tu sacrificio. Señor, es tu sacrificio y tu decisión de amarnos la que hoy nos permite conocerte y tener esperanza de vida eterna. Señor, queremos estar a tu disposición. Queremos ser hijos dispuestos, siervos dispuestos para padecer según tu voluntad y ser perfeccionados. Señor, es un privilegio y un honor el poder experimentar tan solo un pequeño vistazo de lo que tú has experimentado, tanto en la gloria como en el padecimiento. Señor, es un honor poder padecer juntamente contigo para ser exaltados juntamente contigo. Señor, te queremos pedir que en medio de toda angustia y aflicción que tú permitas en nuestra vida, te pedimos que tú estés con nosotros y que tú nos ayudes a salir pronto de ellas de manera victoriosa. Señor, si en este momento hay alguien padeciendo, siendo afligido, siendo angustiado, si alguien que está escuchando este mensaje está experimentando eso, te pido, Señor, que tú abras sus oídos, que tú hables a sus corazones, que tú corras a su encuentro. Señor, yo te pido que tú escuches su clamor
y que tú los libres de su aflicción pronto, pronto, Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y que dé fruto a su tiempo en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.